Me llamo Timur, y todavía me despierto bañado en sudor frío recordando el día en que nuestro grupo de excursión se perdió en el interior de Australia. Ocurrió el 27 de marzo, en pleno verano australiano, cuando la temperatura del aire alcanzaba los 50 grados centígrados. Éramos un grupo de 14 personas, turistas rusos que decidimos conocer la naturaleza salvaje de Australia. Nuestro guía, un lugareño llamado Gareth, nos prometió enseñarnos el bush auténtico, lugares donde rara vez pisa un turista. ¿Cómo nos arrepentimos de esa decisión? El día empezó como de costumbre. Salimos del pequeño pueblo de Coober Pedy en 2 todoterrenos a las 6 de la mañana, cuando el sol aún no había convertido la tierra en una sartén hirviendo. En el grupo había matrimonios, varios amigos viajeros y yo, un ingeniero moscovita de 35 años que había decidido tomarse unas vacaciones para ver mundo. Entre nosotros había un matrimonio, Denis y Larisa Kovalyov, con su hijo de 17 años, Yegor. Denis era médico, lo que, como descubrimos más tarde, nos salvó la vida. También había un grupo de amigos de San Petersburgo, Vadim, Nelly, Kirill y Shana. 2 señoras mayores, Galina Mikhailovna y Rosa Semyonovna, que a sus 60 años habían decidido cumplir su sueño de viajar a Australia. Y, por último, una joven pareja, Artyom y Valeria, recién casados que estaban pasando aquí su luna de miel. Las primeras 4 horas de viaje transcurrieron sin incidentes. Admiramos las extensiones infinitas, las rocas rojas y la escasa vegetación. Gareth contaba historias sobre los aborígenes locales y señalaba huellas de diversos animales. El sol subía cada vez más y el calor se hacía insoportable. Alrededor de las 11 de la mañana, el primer coche, en el que iba Gareth, empezó a echar humo. Nos detuvimos en medio del desierto rojo, rodeados de arbustos bajos y eucaliptos dispersos. La temperatura del aire ya había alcanzado los 40 grados y parecía que el asfalto se derretía bajo los pies, aunque aquí, por supuesto, no había asfalto, solo tierra roja y polvorienta. «No pasa nada», dijo Gareth, abriendo el capó y liberando una nube de vapor. «El motor se ha recalentado. Tenemos que esperar a que se enfríe y echar agua». Nos refugiamos a la sombra del único eucalipto grande que había cerca. Los niños se quejaban del calor, los adultos bebían agua a pequeños sorbos, tratando de ahorrar las reservas. Teníamos unos 40 litros de agua entre todos. Parecía que sería suficiente para el día. 2 horas después, Gareth intentó arrancar el coche. El motor tosió varias veces y se caló. Los repetidos intentos no dieron resultado. El radiador tenía una fuga y toda el agua se filtró en la arena en cuestión de minutos. «Vale, no hay problema», dijo Gareth, pero noté que estaba nervioso. «Iremos en un solo coche. Nos llevará a todos». Nos amontonamos en el segundo coche, apretados como sardinas en lata. El aire acondicionado funcionaba a toda potencia, pero aún así hacía bochorno. Yegor se mareó y Larisa le abanicaba con un abanico improvisado hecho con un mapa. Después de media hora de viaje, el segundo coche también empezó a recalentarse. La aguja de la temperatura del motor se acercaba a la zona roja. Gareth se detenía cada 10 o 15 minutos para dejar que el motor se enfriara. El trayecto, que debería haber durado 1 hora, se prolongó durante 4. Hacia las 5 de la tarde, cuando el sol ya se inclinaba hacia el horizonte, pero el calor seguía siendo insoportable, ocurrió lo inevitable. Íbamos por una polvorienta carretera apenas visible entre colinas, cuando el motor se caló definitivamente. Un denso humo negro salía de debajo del capó. «Se acabó lo que se daba», soltó Gareth, que fue la primera verdad que dijo en todo el día. Salimos del coche al infierno. El aire estaba tan caliente que dolía respirar. La tierra roja quemaba incluso a través de las gruesas suelas de las botas.
Alrededor se extendía una llanura interminable con arbustos y piedras dispersas, interrumpida ocasionalmente por colinas bajas. ¿Dónde estamos?, preguntó Denise, secándose el sudor de la cara. Gareth sacó un navegador GPS y estuvo trasteando con él durante varios minutos. Su rostro se ensombrecía cada vez más. «El GPS no funciona», dijo por fin. «Se ha agotado la batería». «¿Y la de repuesto?», preguntó Nelly. «Se me olvidó traerla». «¿Y la cobertura móvil?», preguntó Vadim, sacando su teléfono. «Aquí no hay antenas de telefonía móvil», respondió Gareth. «La más cercana está a 240 kilómetros, en Coober Pedy». 240 kilómetros. Esas palabras me golpearon como un rayo. Comprendí que estábamos en un aprieto de verdad. «¿Pero tenemos una emisora de radio en el coche?», preguntó Artyom. Gareth negó con la cabeza. Estaba en el primer coche, el que se averió. Se hizo el silencio, interrumpido solo por el zumbido de los insectos y el lejano grito de algún pájaro. La realidad de nuestra situación empezó a calar en todos. Estábamos atrapados en medio de uno de los desiertos más hostiles del mundo, sin comunicación, sin transporte que funcionara, a 300 kilómetros de la civilización. «Bueno», dijo Denise, siendo el primero en reaccionar. «Vamos a evaluar nuestros recursos». Recopilamos todo lo que teníamos. Quedaban unos 20 litros de agua. Había poca comida, unos cuantos bocadillos, galletas, fruta. Entre las cosas útiles que teníamos se encontraban 2 cuchillos, un encendedor, cerillas, un pequeño botiquín, varias mantas, linternas con baterías de repuesto y, lo más importante, una lona grande que Gareth utilizaba para proteger el equipaje. «Tenemos que encontrar un refugio antes de que oscurezca», dijo Gareth. «Por la noche la temperatura puede bajar hasta los 5 grados, y de día sube hasta los 50. Encontramos una pequeña grieta entre las rocas a 200 metros del coche. No era el refugio ideal, pero era lo mejor que podíamos encontrar. Extendimos la lona entre las rocas, creando una especie de tienda. Cuando el sol se puso, la temperatura realmente empezó a caer en picado. Nos acurrucamos bajo la lona, cubriéndonos con todas las mantas que teníamos. Las estrellas en el cielo australiano brillaban tan intensamente como nunca las había visto en la ciudad, pero su belleza no podía ocultar el horror de nuestra situación. «Mañana enviaremos un grupo de reconocimiento», susurró Dennis. «Quizás encontremos agua o lleguemos a una carretera». Yo yacía mirando las estrellas y pensando en casa, en mi vida normal en Moscú, que ahora me parecía un paraíso. Qué rápido puede cambiar todo. Por la mañana éramos turistas en una excursión fascinante, y ahora luchábamos por sobrevivir en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. No sabía entonces que esto era solo el principio. Nos esperaban 30 días que pondrían a prueba nuestra resistencia, que mostrarían de lo que es capaz una persona cuando se encuentra en condiciones extremas. 30 días que nos cambiarían para siempre. La primera noche en el desierto fue horrible. La temperatura bajó tan bruscamente que no estábamos preparados para ello. Las mantas eran catastróficamente insuficientes para 14 personas, y nos vimos obligados a abrazarnos para mantener el calor. Galina Mikhailovna y Rosa Semyonovna tiritaban de frío, a pesar de que las envolvimos lo mejor que pudimos. No dormí casi nada en toda la noche. Además del frío, me asustaban los ruidos extraños, susurros, aullidos lejanos y gritos de animales desconocidos. Gareth nos había advertido sobre los dingos, las serpientes venenosas y las arañas que están activas precisamente por la noche. Cada crujido hacía que mi corazón latiera más rápido. El amanecer trajo alivio del frío, pero pronto el sol comenzó a calentar el aire con una velocidad aterradora. A las 7 de la mañana, la temperatura ya había alcanzado los 30 grados, y las rocas empezaron a calentarse al tacto. «Tenemos que hacer un plan», dijo Dennis, convocando a todos a una reunión.
como médico, asumió naturalmente el papel de líder. Tenemos un máximo de 4 días de agua, si la economizamos. Tenemos que decidir si esperar a que nos rescaten o ir hacia la civilización. ¿A cuánto está la ciudad más cercana?, preguntó Vadim. Gareth se encogió de hombros con incertidumbre. Entre 150 y 200 kilómetros, quizás más. No estoy seguro de dónde estamos exactamente. Esas palabras sonaron como una sentencia. 200 kilómetros a pie por el desierto con ese calor era una tarea casi imposible. ¿Y si nos están buscando?, preguntó Valeria. Lo harán, asintió Gareth. Pero solo dentro de 3 días, cuando no regresemos a la hora acordada. Y les llevará tiempo encontrarnos. El área de búsqueda es enorme. Decidimos separarnos. Parte del grupo se quedaba en el campamento, y los 4 hombres más fuertes, yo, Dennis, Vadim y Artyom, salíamos de reconocimiento en busca de agua o de una carretera. Nos llevamos 2 litros de agua y acordamos regresar antes del anochecer. Antes de partir, Dennis revisó el estado de todos los participantes del grupo. Galina Mikhailovna se quejaba de dolores en el pecho, y Rosa Semyonovna tenía fiebre alta. Los niños soportaban mal el calor, especialmente Yegor, que parecía muy pálido. Si encontramos agua, todo cambiará, dijo Dennis, pero en su voz se notaba la inseguridad. Salimos a las 8 de la mañana, cuando el sol aún no había convertido la tierra en una sartén caliente. Caminar era difícil. La arena roja y las piedras ocultaban las irregularidades del suelo y tropezábamos constantemente. Después de 1 hora de caminata, nuestra ropa estaba completamente empapada en sudor. Durante las primeras 3 horas, no encontramos nada alentador. El paisaje permanecía invariable. Tierra roja, arbustos escasos, piedras. Ni rastro de agua, ni signos de presencia humana. El sol subía cada vez más alto, y el calor se volvía insoportable. A las 11 de la mañana subimos a una colina baja y vimos a lo lejos algo que nos pareció una mancha verde. Podrían ser árboles, lo que significaba agua. ¡Allí!, gritó Artyom, señalando la mancha verde. Bajamos de la colina y nos dirigimos hacia ella. El camino nos llevó otra hora y media. El sol quemaba sin piedad. La temperatura había alcanzado los 45 grados. Bebíamos agua a pequeños sorbos, pero la reserva se agotaba rápidamente. Cuando finalmente llegamos a la mancha verde, resultó ser un pequeño grupo de eucaliptos, pero debajo de ellos no había agua. Solo tierra roja seca y piedras. La decepción fue enorme. Es un espejismo, explicó Dennis. Es común en el desierto. Descansamos a la sombra de los árboles, bebiendo los últimos sorbos de agua. Quedaba poco tiempo para regresar al campamento, y dimos la vuelta. El camino de regreso fue una verdadera prueba. El sol había alcanzado el cenit, y la temperatura había subido a 50 grados. Cada paso era difícil. La arena quemaba los pies incluso a través de las botas gruesas. El aire estaba tan caliente que dolía respirar. Artyom fue el primero en quedarse atrás. Tambaleaba y se detenía constantemente, agarrándose la cabeza. Golpe de calor, diagnosticó Dennis. Tenemos que encontrar sombra. Pero no había sombra. Solo una interminable llanura roja bajo un sol implacable. Lo sujetábamos a Artyom por los brazos, prácticamente arrastrándolo. Vadim también empezó a mostrar signos de agotamiento. Sobre las 4 de la tarde llegamos al campamento. Todos estábamos al borde del desmayo. Larisa nos recibió con lo que quedaba de agua y bebimos con avidez, sin pensar en ahorrar. ¿No habéis encontrado nada?, preguntó Kirill. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Habíamos gastado casi toda nuestra agua en el reconocimiento y no habíamos descubierto nada útil. Al anochecer, la situación en el campamento empeoró. A Rosa Semyonovna
Le subió la temperatura a 39 grados y deliraba. Galina Mikhailovna se quejaba de fuertes dolores en el pecho y dificultad para respirar. Yegor estaba muy débil y apenas comía. «Queda agua para un máximo de 2 días», dijo Denis, contando lo que quedaba en las botellas. Y eso siendo muy ahorradores. La noche fue tan fría como la anterior. Encendimos una pequeña fogata con ramas secas de arbustos, pero había poca leña. A medianoche el fuego se apagó y volvimos a encogernos bajo la lona, temblando de frío. Al segundo día, Gareth propuso intentar captar una señal de socorro usando el espejo del botiquín para reflejar los rayos del sol. Por turnos, subíamos a las colinas y enviábamos destellos solares al cielo, esperando que alguien los viera. Pero el cielo estaba vacío. Ni aviones, ni helicópteros. «¿Quizás deberíamos intentar llegar a pie?», propuso Vadim al atardecer del segundo día. «En nuestro estado, eso es un suicidio», respondió Denis. «Especialmente con los ancianos y los niños. Pero a cada hora que pasaba, nuestra situación empeoraba. El agua se acababa y la ayuda no llegaba. Al tercer día, tuvimos que reducir la ración diaria de agua a medio vaso por persona. Era catastróficamente insuficiente con semejante calor. Fue entonces cuando ocurrió el suceso que casi nos cuesta la vida. Jana, incapaz de soportar el calor y la sed, bebió a escondidas casi medio litro de agua de las reservas comunes. Cuando se descubrió, se desató el pánico en el grupo. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?», le gritaba Kirill. «Por tu culpa podríamos morir todos». Dana lloraba, repitiendo que no podía soportarlo más. La situación se tensó al extremo. La gente, llevada al límite por el calor, la sed y el miedo, estaba dispuesta a hacerla pedazos. «¡Basta!», gritó Denis. «Lo hecho está. Tenemos que buscar una solución, no culparnos unos a otros». Pero las semillas de la desconfianza ya habían sido sembradas. A partir de ese momento, empezamos a proteger cuidadosamente lo que quedaba de agua, sin confiar ni siquiera en las personas más cercanas del grupo. A la cuarta mañana, nos quedaba menos de 1 litro de agua para todos. Rosa Semyonovna deliraba, y el estado de Galina Mikhailovna se había deteriorado críticamente. Estaba claro que sin agua no aguantaríamos ni un día más. «Voy a buscar un camino», anuncié. «Solo. Cogeré media botella de agua e iré hacia el norte. Si encuentro ayuda, enviaré rescatistas». «Eso es una locura», dijo Denis. «No sobrevivirás solo en el desierto». «Y aquí moriremos todos en 1 o 2 días», respondí. «Tengo una posibilidad de llegar a la carretera. Pequeña, pero es mejor que nada». Discutimos hasta el mediodía, pero al final decidimos que era nuestra única oportunidad. Cogí media botella de agua, un poco de comida, un cuchillo y me dirigí hacia el norte, hacia donde, según Gareth, debía estar la carretera. Al alejarme, me volví y miré nuestro mísero campamento. La lona, tensada entre las piedras, el grupo de personas exhaustas, pegadas a la sombra. No sabía si volvería a verlos con vida. Así comenzó mi caminata en solitario a través del desierto australiano. Una caminata que debía salvarnos a todos o convertirse en mi tumba en la arena roja bajo el sol implacable. Las primeras horas de la caminata en solitario fueron las más aterradoras de mi vida. Caminé hacia el norte, orientándome por el sol, y con cada paso el campamento quedaba más y más atrás. La sensación de completa soledad en el inmenso desierto era abrumadora. Si me pasaba algo, nadie sabría siquiera dónde buscar mi cuerpo. Llevaba una mochila con media botella de agua, 3 galletas, un cuchillo y un encendedor. Nada más. Llevaba una camisa blanca de manga larga en la espalda y en la cabeza el sombrero de Panamá de Gareth, que insistió en que me lo llevara. «Sin un sombrero con este calor, aguantarás como máximo 2 horas», me dijo. Las primeras 3 horas caminé rápido, tratando de cubrir la máxima distancia antes de que el sol alcanzara su cenit. El paisaje seguía siendo deprimentemente monótono.
tierra roja, arbustos bajos, rocas dispersas. Ni rastro de una carretera, ni signos de civilización. Hacia el mediodía, la temperatura subió a 48 grados. Cada bocanada de aire quemaba los pulmones. Me vi obligado a detenerme a la sombra de un pequeño arbusto, la única sombra disponible en muchos kilómetros a la redonda. Bebí unos cuantos sorbos de agua, tratando de alargar la reserva el mayor tiempo posible. Descansando en esa mísera sombra, por primera vez me di cuenta realmente de la magnitud del problema. Estaba solo en medio de uno de los desiertos más hostiles del mundo. Tenía agua para, como mucho, un día, si la racionaba. La carretera más cercana podía estar a 100 kilómetros, o quizás no existiera siquiera. Pero no podía regresar. Detrás de mí agonizaban 13 personas, entre ellas niños y ancianos. Sus vidas dependían de si lograba encontrar ayuda. Tras 2 horas de descanso, reanudé la marcha. El sol comenzaba a declinar hacia el oeste, pero el calor no remitía. La arena estaba tan caliente que sentía su ardor incluso a través de las gruesas suelas de mis botas. La camisa estaba completamente empapada en sudor, y cada movimiento me costaba un mundo. Al anochecer, había recorrido aproximadamente 15 kilómetros. Era bastante menos de lo que había planeado. El cansancio se acumulaba más rápido de lo esperado. Cuando el sol empezó a ocultarse, comencé a buscar un lugar donde pasar la noche. Encontré una pequeña grieta entre las rocas que podía protegerme del viento. Encendí una fogata con ramas secas de arbustos. El fuego era pequeño, pero proporcionaba un calor valiosísimo. Comí una galleta y bebí 3 sorbos de agua. Esa fue mi cena. La noche en soledad fue aterradora. La temperatura descendió hasta los 0 grados y temblaba de frío a pesar del fuego. Pero peor que el frío eran los sonidos. El desierto está lleno de vida por la noche. Susurros, chillidos, aullidos. Cada sonido podía significar la cercanía de un depredador o una serpiente venenosa. Alrededor de la medianoche, oí un siseo característico cerca de mí. Eché una rama al fuego y vi, a pocos metros, una serpiente grande. Medía unos 2 metros de largo, con una cabeza romboidal característica. Me quedé paralizado, sin atreverme a moverme. La serpiente me examinó durante unos minutos y luego se arrastró hacia la oscuridad. Solo por la mañana me di cuenta de que se trataba de una de las serpientes más venenosas de Australia, un taipán. Una sola mordedura podía matarte en media hora. El amanecer trajo alivio, pero también la comprensión de que me quedaba muy poca agua. 1/4 de botella para todo el día con un calor de 50 grados. Era claramente insuficiente para sobrevivir. El segundo día de caminata empecé a notar síntomas de deshidratación. Mareos, náuseas, sequedad en la boca. La orina se volvió de color amarillo oscuro, lo cual era una mala señal. Hacia el mediodía, apenas podía mantenerme en pie. Fue entonces cuando sucedió lo que me salvó la vida. Al subir otra colina, vi abajo un pequeño grupo de árboles, pero esta vez no era un espejismo. Distinguía sus sombras en el suelo, lo que significaba que los árboles eran reales. Al descender hacia los árboles, descubrí una hondonada rocosa debajo de ellos, y en el centro de esa hondonada había una pequeña charca. El agua estaba turbia, con un tono verdoso, pero era agua. Caí de rodillas al borde de la charca y empecé a beber ávidamente. El agua estaba tibia y tenía un sabor extraño, pero para mí era néctar de los dioses. Bebía y lloraba al mismo tiempo, sin creerme mi suerte. Después de beber hasta saciarme, llené mi botella y examiné cuidadosamente el lugar. Era una charca natural, formada en una hondonada rocosa. El agua se acumulaba aquí durante las escasas lluvias y se conservaba gracias a la sombra de los árboles. Alrededor de la charca vi huellas de diversos animales. Este lugar era un oasis de vida en el desierto. Decidí pasar aquí el resto del día, recuperando fuerzas.
Recogí ramas secas para una fogata, exploré los alrededores. A la sombra de los árboles hacía relativamente fresco, solo 35 grados en lugar de 50 al sol. Por la noche, algunos animales vinieron a beber. Primero, varios canguros. Se acercaban al agua con cautela, mirando constantemente a su alrededor. Luego llegaron unos loros multicolores. Me quedé quieto, observando este asombroso espectáculo de la naturaleza salvaje. Al tercer día, descansado y repuesto de agua, continué mi camino hacia el norte. Ahora tenía una botella llena de agua relativamente limpia, lo que me daba la oportunidad de recorrer otros 20 o 30 kilómetros. Alrededor del mediodía del tercer día, subí a una colina alta y vi algo que hizo que mi corazón latiera más rápido. A lo lejos, a unos 10 kilómetros, se veía una delgada línea gris. Podría ser una carretera. Casi corrí colina abajo, tropezando con las rocas en mi excitación. Sí, era una carretera. Una estrecha cinta de asfalto que cruzaba el desierto, la primera señal de civilización en 5 días. Cuando finalmente llegué a la carretera, me arrodillé directamente sobre el asfalto caliente y lo besé. Lo había logrado. Había encontrado la carretera. Ahora solo quedaba esperar a que pasara un coche, pero la carretera estaba desierta. Estuve sentado al borde del camino durante 3 horas, sin ver un solo coche. El sol golpeaba sin piedad, y me vi obligado a buscar sombra bajo los escasos arbustos que había junto a la carretera. Al anochecer del tercer día, la desesperación empezó a apoderarse de mí. ¿Y si nadie circulaba por esta carretera? ¿Y si había encontrado una carretera abandonada, que ya nadie usaba? Pero al atardecer ocurrió un milagro. A lo lejos, apareció una nube de polvo, y detrás de ella, la silueta de un camión. Salté al centro de la carretera, agitando los brazos y gritando con todas mis fuerzas. El camión se detuvo. De la cabina salió un anciano australiano con un sombrero de ala ancha. «Mate, ¿qué haces aquí?», me preguntó en inglés con un marcado acento australiano. Le expliqué la situación lo mejor que pude en mi chapurreado inglés. El conductor, que se llamaba Jim, se puso en contacto de inmediato por radio con el servicio de rescate. «Saldrán enseguida», dijo. «¿Les enseñas dónde está tu grupo?». Asentí, incapaz de hablar por el alivio. Nos habían encontrado. Mis compañeros serían salvados. 1 hora después llegó un helicóptero de rescate. Les indiqué a los pilotos la dirección de nuestro campamento y salieron disparados hacia allí a toda velocidad. A mí, Jim me llevó al hospital más cercano en el pueblo de Coober Pedy. En el hospital me pusieron suero para reponer líquidos. Los médicos dijeron que estaba al borde de una deshidratación severa. 1 día o 2 más en el desierto y no habría sobrevivido. 3 horas después, el helicóptero regresó con mis compañeros. Todos estaban vivos, pero el estado de algunos era crítico. Rosa Semyonovna y Galina Mikhailovna fueron ingresadas inmediatamente en la UCI. El resto recibió atención médica y poco a poco se recuperó. Cuando los visité en la sala, en los ojos de cada uno se leía gratitud. Denis me estrechó la mano con fuerza. «Nos has salvado la vida, Timur. Ya estábamos preparados para lo peor». Larisa lloraba, abrazándome. «Gracias. Si no fuera por ti, mi Yegor». Pero yo sabía la verdad. No solo mi suerte al encontrar el camino nos había salvado. Nos salvó la ayuda mutua, la determinación de no rendirnos y quizás, simplemente la buena suerte. En el desierto comprendimos que la vida es frágil y que la solidaridad humana es lo único que nos separa de la barbarie. Mi expedición en solitario para buscar ayuda se convirtió en un punto de inflexión no solo para nuestro grupo, sino también para mí personalmente. Descubrí fuerzas en mí que desconocía, y entendí que en una situación crítica, una persona es capaz de cosas increíbles. Después del rescate, pensé que lo peor había pasado. Los 14 miembros de nuestro grupo estaban vivos, recibieron atención médica y pronto nos enviarían a casa.
Pero el desierto no nos dejaba ir tan fácilmente. Dejó profundas cicatrices en nuestras almas, que solo se manifestaron con el tiempo. Pasé 3 días en el hospital de Coober Pedy. Los médicos restablecieron mi equilibrio hidroelectrolítico. Me trataron las quemaduras solares y la deshidratación. Físicamente me recuperaba rápido, pero psicológicamente algo extraño estaba sucediendo. Cada noche tenía pesadillas. Volvía a caminar por el interminable desierto rojo, muriendo de sed, y el camino no aparecía por ninguna parte. Lo peor era el estado de Rosa Semyonovna. La anciana no recuperó la conciencia completa después del rescate. Los médicos dijeron que su organismo había sufrido demasiado estrés. 72 horas a 50 grados sin suficiente agua habían causado un daño irreparable a su salud. Galina Mikhailovna estaba en mejor estado, pero empezó a tener serios problemas cardíacos. Los cardiólogos diagnosticaron un infarto extenso, causado por el estrés extremo y la deshidratación. Su vida pendía de un hilo. El resto de los miembros del grupo se recuperaron de manera diferente. Los niños, Yegor, se recuperaron más rápido. El organismo joven lidió mejor con las secuelas de la supervivencia extrema que los adultos. Pero incluso él tenía problemas para dormir y comer. Denis, a pesar de ser médico y entender lo que nos estaba pasando, no podía superar el sentimiento de culpa. Se sentía responsable del estado del grupo. Se culpaba por no haber organizado mejor nuestra supervivencia. Debería haber insistido en ir al camino con todo el grupo al segundo día, me decía. O haber distribuido mejor el agua, o haber encontrado la forma de conseguir agua. Hiciste todo lo que pudiste, le respondía. Sin ti, habríamos muerto mucho antes. Pero las palabras no ayudaban. El trauma del desierto era demasiado profundo. Artyom y Valeria, los recién casados que habían venido a Australia de luna de miel, ahora apenas se hablaban. La situación extrema no los unió, sino que, por el contrario, expuso todos los problemas ocultos en la relación. Valeria acusaba a Artyom de haber insistido en este viaje, y él la culpaba por los ataques de pánico y las histerias en los momentos críticos. La reacción más inesperada fue la de Gareth, nuestro guía. El hombre, que había vivido toda su vida en el interior de Australia, que conocía el desierto como la palma de su mano, estaba destrozado por lo sucedido. No dejaba de disculparse, se culpaba por su incompetencia, por haber puesto en peligro la vida de las personas. Llevo 30 años guiando a turistas, repetía. Nunca había pasado nada parecido. Debería haber revisado la radio de repuesto. Debería haber llevado más agua. Debería haber conocido mejor la ruta. El 4.º día de estancia en el hospital, Rosa Semyonovna falleció. Su organismo no pudo recuperarse del estrés sufrido. Los médicos hicieron todo lo posible, pero ya era demasiado tarde. El desierto se cobró su víctima. La muerte de Rosa Semyonovna nos conmocionó a todos. Esta buena anciana, que soñaba con ver Australia, murió a causa de nuestra desafortunada excursión. Su muerte transformó nuestra historia de supervivencia en una tragedia. Galina Mikhailovna, al enterarse de la muerte de su amiga, cayó en una profunda depresión. Se negaba a comer, no hablaba con los médicos, solo se quedaba acostada mirando al techo. Los psicólogos hablaban de un trastorno de estrés postraumático, pero sus palabras no ayudaban mucho. El funeral de Rosa Semyonovna tuvo lugar en Coober Pedy. Todos asistimos al funeral, a pesar de nuestro estado físico. De pie junto a la tumba, en tierra australiana, comprendí que este viaje nos había cambiado para siempre. Llegamos como turistas, pero nos marchábamos como personas que habían superado una prueba de muerte. Después del entierro, comenzó el papeleo burocrático. Las autoridades australianas investigaron las circunstancias del incidente. La agencia de viajes que había organizado nuestro viaje intentaba echarle la culpa a Gareth. Las compañías de seguros se negaban a pagar indemnizaciones, alegando infracciones de las normas de seguridad. Pero lo peor de todo era el estado psicológico del grupo.
Cada uno de nosotros desarrolló lo que los psicólogos llaman el síndrome del superviviente. Nos preguntábamos constantemente, ¿por qué sobrevivimos nosotros y Rosa Semyonovna no? ¿Qué podríamos haber hecho de otra manera? Dana, que había bebido a escondidas agua de las reservas comunes, no podía perdonárselo. Se sentía culpable de la muerte de Rosa Semyonovna, aunque no fuera así. Su estado requirió una seria ayuda psicológica. Vadim y Nelly, su esposa, empezaron a echarse en cara el haber aceptado este viaje. Su matrimonio de 20 años se tambaleaba bajo el peso del trauma sufrido. Kirill, que en el desierto había demostrado ser un hombre fuerte y decidido, ahora tenía miedo de salir de casa. Desarrolló agorafobia, el miedo a los espacios abiertos. El hombre al que antes le encantaban las excursiones y los viajes, ahora no podía estar en la calle más de unos minutos. En cuanto a mí, pensaba que lo estaba llevando mejor que los demás. Al fin y al cabo, fui yo quien encontró el camino y trajo el rescate. Yo era el héroe de la historia. Pero poco a poco fui entendiendo que era un autoengaño. Las pesadillas sobre el desierto no cesaban. Cada noche veía la interminable llanura roja, sentía el sol abrasador en la piel, notaba la sequedad en la boca por la sed. Me despertaba bañado en sudor frío, comprobando si había agua cerca. Lo peor de todo era el sentimiento de culpa hacia los que había dejado en el campamento. Pensaba constantemente, ¿y si no hubiera encontrado el camino? ¿Y si el rescate hubiera llegado demasiado tarde? Todos ellos habrían muerto porque yo no pude encontrar ayuda a tiempo. Una semana después del rescate, la mayoría de nosotros pudimos volar de vuelta a Rusia. Galina Mikhailovna se quedó en una clínica australiana. Su estado no le permitía viajar. Los demás estábamos físicamente preparados para el viaje, pero psicológicamente estábamos todos destrozados. El vuelo de vuelta a casa fue un suplicio. 24 horas en el avión, donde cada uno estaba a solas con sus pensamientos y recuerdos. Artyom y Valeria estaban sentados en extremos opuestos de la cabina, sin dirigirse la palabra. Denis leía revistas médicas, intentando distraerse de lo que había ocurrido. En Moscú nos esperaban familiares y periodistas. La historia de los turistas rusos perdidos en el desierto australiano había llamado la atención de los medios de comunicación. Nos llamaban héroes, supervivientes en condiciones extremas. Pero no nos sentíamos héroes. Nos sentíamos personas rotas, que habían perdido una parte de su alma en la arena roja del desierto australiano. Las entrevistas con los periodistas fueron una tortura. Querían escuchar una historia emocionante sobre la lucha contra la naturaleza, sobre el heroísmo y la ayuda mutua. Pero nosotros recordábamos algo muy diferente: el miedo, la desesperación, el momento en que estuvimos a punto de despedazar a Sana por beberse el agua, la agonía de Rosa Semyonovna. Comprendí que la verdadera lucha por la supervivencia no había hecho más que empezar. El desierto había soltado nuestros cuerpos, pero retenía nuestras almas. Y liberarse de sus fantasmas sería mucho más difícil que encontrar un camino entre las rocas rojas y los arbustos espinosos. Cada uno de nosotros tendría que encontrar su propia manera de superar el trauma. Algunos elegirán la ayuda psicológica, otros se refugiarán en el trabajo, otros en la religión. Pero todos estaremos unidos para siempre por esos 5 días en el infierno, que nos mostraron que la línea entre la vida y la muerte es más delgada de lo que pensábamos. De vuelta en Moscú, pensé que podría olvidar rápidamente la pesadilla del desierto australiano. El ambiente familiar, el trabajo, los amigos, todo esto debería ayudarme a volver a la normalidad. Pero estaba profundamente equivocado. El trauma era mucho más profundo de lo que imaginaba. Pasé los primeros días después de mi regreso en casa, recuperándome físicamente. Las quemaduras solares se curaban, el peso volvía gradualmente a la normalidad. Pero psicológicamente estaba sucediendo algo extraño. No podía permanecer en espacios cerrados más de unas pocas horas. Constantemente sentía la necesidad de salir a la calle, de comprobar que el cielo estaba abierto sobre mi cabeza, que no estaba atrapado.
Lo peor era el agua. No podía pasar por delante de un grifo sin beber. Siempre llevaba una botella de agua en el bolsillo, incluso cuando iba a la tienda de la esquina. Por la noche me despertaba cada 2 horas y bebía agua, comprobando las reservas en la nevera. Los amigos y compañeros de trabajo querían escuchar la historia de nuestra supervivencia. Esperaban un relato fascinante de aventuras, pero yo no podía hablar de ello. Cada recuerdo del desierto provocaba un ataque de pánico. Veía la arena roja, sentía el sol abrasador, oía los gemidos agonizantes de Rosa Semyonovna. 2 semanas después de mi regreso, intenté volver al trabajo, pero ya el primer día me di cuenta de que no estaba preparado. Sentado en la oficina frente al ordenador, de repente empecé a ahogarme. La habitación se me antojó una jaula estrecha, las paredes, obstáculos que se cernían sobre mí. Salí corriendo a la calle y tardé media hora en calmarme. El médico me diagnosticó un trastorno de estrés postraumático y me derivó a un psicólogo. La doctora Marina Sergeyevna era especialista en trabajar con personas que habían vivido situaciones extremas. Ella me explicó lo que le estaba pasando a mi psique. Su cerebro no puede creer que el peligro haya pasado, me decía. Todavía se encuentra en modo de supervivencia, escaneando constantemente el entorno en busca de amenazas. Es una reacción normal ante un trauma así. Poco a poco empecé a entender que no estaba solo en mi sufrimiento. Resultó que casi todos los miembros de nuestro grupo experimentaban problemas similares. Nos llamábamos por teléfono, nos apoyábamos mutuamente, compartíamos experiencias sobre cómo afrontar las secuelas de lo vivido. Denise dejó su trabajo como médico. Ya no podía tomar decisiones de las que dependieran vidas humanas. El sentimiento de responsabilidad por nuestro grupo en el desierto lo destrozó. Ahora trabajaba como consultor en una empresa médica, evitando el contacto directo con los pacientes. Larisa contaba que Yegor sufría pesadillas nocturnas. El joven de 17 años, que antes era activo y alegre, ahora tenía miedo de quedarse solo. Había abandonado la universidad y llevaba meses sin salir de casa. Artyom y Valeria se divorciaron un mes después de regresar. Su luna de miel en Australia se había convertido en el final de su matrimonio. No pudieron superar las acusaciones mutuas y el dolor de lo que habían vivido. Lo peor era lo de Shanna. La chica que había bebido agua de las reservas comunes no podía perdonarse ese acto. Se sentía culpable de la muerte de Rosa Semyonovna y había intentado suicidarse 2 veces. La ingresaron en una clínica psiquiátrica, donde pasó 3 meses. Kirill, que en el desierto se había mostrado como un líder fuerte, ahora no podía salir de casa. La agorafobia había paralizado por completo su vida. Trabajaba a distancia, pedía la comida a domicilio y se comunicaba con sus amigos solo por teléfono. Pero gradualmente, muy lentamente, empezamos a volver a la vida. La psicoterapia nos ayudaba a entender lo que nos había pasado y a encontrar formas de afrontar el trauma. Algunos empezaron a tomar antidepresivos, otros se adentraron en prácticas espirituales. A mí me ayudó el trabajo con el psicólogo y la vuelta gradual a una vida activa. Empecé a hacer deporte, a estudiar técnicas de supervivencia, a leer literatura sobre psicología de situaciones extremas. El conocimiento me ayudaba a entender lo que me había pasado y a tomar el control de mis reacciones. 6 meses después de regresar, pude contar por primera vez nuestra experiencia con normalidad. Ocurrió en una reunión de un grupo de apoyo para personas que habían vivido acontecimientos traumáticos. En la sala había personas con diferentes historias, víctimas de accidentes, atentados, catástrofes naturales. Pero a todos nos unía una cosa. Sabíamos lo que era mirar a la muerte a la cara. Al contar mi historia, por primera vez no sentí pánico. Al contrario, sentí alivio. Como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. Los demás miembros del grupo escuchaban atentamente, hacían preguntas y compartían sus experiencias. Usted salvó 13 vidas, me dijo una anciana que había sobrevivido a un terremoto. Eso lo convierte en un héroe,
independientemente de cómo se sienta. Pero yo entendía que el heroísmo no era lo que me había pasado en el desierto. El verdadero heroísmo es la lucha diaria contra el trauma, los intentos de volver a la normalidad, la ayuda a otros supervivientes. Un año después de regresar, tomé una decisión radical. Dejé mi trabajo como ingeniero y empecé a estudiar psicología. Mi experiencia de supervivencia y superación del trauma podía ayudar a otras personas que se encontraran en situaciones similares. Estudiar no fue fácil. Cada conferencia sobre estrés y trauma resonaba con dolor en mi alma. Pero poco a poco empecé a entender los mecanismos que habían controlado mi comportamiento después del desierto. El conocimiento me ayudaba a sanar. Algunos de nuestro grupo también encontraron formas de transformar su experiencia en ayuda a los demás. Denise empezó a trabajar con médicos, ayudándoles a afrontar el estrés en situaciones extremas. Larisa organizó un grupo de apoyo para padres de niños que habían sufrido traumas. Pero no todos pudieron superarlo. Galina Mikhailovna no regresó de Australia. Su estado seguía siendo crítico y, 8 meses después de nuestro rescate, falleció en una clínica australiana. Otra víctima del desierto. La muerte de Galina Mikhailovna fue un nuevo golpe para todos nosotros. Ya habíamos perdido a la segunda miembro de nuestro grupo. El desierto seguía cobrando su tributo, incluso meses después de nuestro rescate. Pero su muerte también se convirtió en un punto de inflexión para mí. Entendí que no podía permitir que el trauma controlara mi vida. Rosa Semyonovna y Galina Mikhailovna habían muerto, pero nosotros, los 12 restantes, debíamos vivir. Vivir una vida plena, sin traicionar la memoria de los fallecidos. Empecé a viajar de nuevo. Al principio fueron viajes cortos por Rusia, luego países lejanos. Cada viaje era una pequeña victoria sobre el miedo, una prueba de que el desierto no me había destrozado definitivamente. Pero nunca he olvidado lo que nos sucedió en el corazón de Australia. Esos 5 días me cambiaron para siempre. Me demostraron lo frágil e impredecible que es la vida. Me enseñaron a valorar cada día, cada sorbo de agua, cada momento de intimidad con mis seres queridos. Volver a la vida después de un trauma así no es un acontecimiento, sino un proceso. Un proceso que dura años, lleno de altibajos, victorias y derrotas. Pero es posible. La psique humana es asombrosamente plástica y capaz de sanar incluso las heridas más profundas. Han pasado 3 años desde nuestro regreso del desierto australiano. Durante este tiempo, muchas cosas han cambiado en mi vida y en la de otros supervivientes. Algunos de nosotros hemos logrado recuperarnos por completo. Otros aún luchan contra las secuelas de lo que vivimos. Pero todos hemos aprendido lecciones importantes de aquella pesadilla. Terminé unos cursos de psicología y empecé a trabajar con personas que han pasado por situaciones extremas. Mi consultorio en el centro de Moscú lo visitan víctimas de accidentes, atentados terroristas, catástrofes naturales. A cada uno de ellos lo trato con una comprensión especial, porque sé lo que significa mirar a la muerte a los ojos. Una de las lecciones más importantes que saqué del desierto se refiere a la solidaridad humana. En una situación extrema, todas nuestras funciones sociales, estatus y prejuicios pasan a un segundo plano. Solo queda una cosa. Somos humanos y debemos ayudarnos mutuamente a sobrevivir. En el desierto, no importaba que Denis fuera un médico con ingresos elevados, ni que Gareth fuera un simple guía. No importaba que Rosa Semyonovna y Galina Mikhailovna fueran mujeres mayores, ni que Yegor fuera un chico joven. Todos éramos iguales ante la muerte, y cada uno contribuía a la supervivencia común. Esta lección la aplico en mi práctica psicológica. Cuando vienen a verme clientes de diferentes estratos sociales, me recuerdo que todos somos igualmente vulnerables ante las catástrofes de la vida. El sufrimiento de un millonario por la pérdida de un ser querido no es menor que el sufrimiento de un pobre por la misma pérdida. La segunda lección importante se refiere al papel del liderazgo en situaciones de crisis. En el desierto, Denis asumió de forma natural el papel de líder del grupo,
y fue la decisión correcta. Sus conocimientos médicos y su capacidad para tomar decisiones en situaciones de estrés nos salvaron la vida. Pero el liderazgo en una situación extrema no solo implica derechos, sino también una enorme responsabilidad. Denis todavía se culpa por la muerte de Rosa Semyonovna y Galina Mikhailovna, aunque objetivamente hizo todo lo posible para salvarlas. El peso de la responsabilidad por la vida de los demás puede quebrar incluso a la persona más fuerte. Al trabajar con directivos de empresas y organizaciones que han superado crisis, a menudo veo un síndrome similar. Se sienten culpables por los fracasos, incluso cuando han hecho todo lo posible en las circunstancias dadas. La experiencia de Denis me ayuda a explicarles que el liderazgo no es una garantía de éxito, sino la voluntad de asumir la responsabilidad y hacer lo mejor posible. La tercera lección se refiere a la importancia de la esperanza para la supervivencia. En los momentos más difíciles del desierto, cuando parecía que la muerte era inevitable, fue precisamente la esperanza de ser rescatados lo que nos mantuvo en pie. Los que perdían la esperanza morían más rápido que los que seguían creyendo en la posibilidad de sobrevivir. Rosa Semyonovna perdió la esperanza al segundo día. Recuerdo que dijo: «Ya está, hijos, no vamos a sobrevivir. Es mejor prepararse para la muerte». A partir de ese momento, su estado empezó a deteriorarse rápidamente. Por supuesto, su edad y su mala salud influyeron, pero la pérdida de esperanza aceleró el proceso de declive. En mi práctica, trabajo constantemente con personas que han perdido la esperanza. Víctimas de enfermedades graves, personas que han perdido su trabajo, divorciados, personas que han perdido a sus hijos. La experiencia del desierto me enseñó que la esperanza no es solo un sentimiento agradable, sino una herramienta de supervivencia. Sin esperanza, una persona deja de luchar y, por tanto, se condena al fracaso. La cuarta lección está relacionada con la importancia de las habilidades prácticas de supervivencia. La mayoría de nosotros éramos habitantes de la ciudad que no tenían experiencia de vida en la naturaleza. No sabíamos cómo conseguir agua, construir refugios, orientarnos en el terreno. Estos conocimientos podrían habernos salvado la vida o, al menos, haber facilitado la supervivencia. Después de regresar de Australia, me inscribí en cursos de supervivencia en condiciones extremas. Aprendí a encender fuego sin cerillas, a purificar agua con medios improvisados, a construir refugios temporales, a orientarme por las estrellas. Estas habilidades me dieron confianza en mí mismo y me ayudaron a superar el estrés postraumático. Ahora a menudo recomiendo este tipo de cursos a mis clientes, especialmente a aquellos que han vivido situaciones relacionadas con la pérdida de control. Las habilidades prácticas devuelven a la persona la sensación de que puede influir en su destino, de que no está indefensa ante las circunstancias. La quinta lección se refiere a la fragilidad de la civilización moderna. Estamos acostumbrados a depender de la tecnología, GPS, comunicación móvil, automóviles. Pero en el desierto, todo esto resultó inútil. Los coches se averiaron, las baterías se agotaron, la señal desapareció. Y nos quedamos solos con la naturaleza salvaje, como nuestros antepasados lejanos. Esta experiencia me obligó a replantearme mi actitud hacia la tecnología. No me convertí en un ludita que rechaza el progreso, sino que empecé a valorar más las habilidades y cualidades humanas básicas. La capacidad de pensar, tomar decisiones, mantener la calma en situaciones de estrés. Ninguna gadget podrá reemplazar estas aptitudes. La sexta lección está relacionada con la comprensión de lo que realmente importa en la vida. En el desierto, todos nuestros problemas cotidianos parecían insignificantes. A nadie le importaba cuál era el ingreso de cada uno, qué coche tenía, qué cargo ocupaba. Solo importaban las necesidades básicas: agua, comida, refugio, seguridad. Esta lección cambió mis prioridades. Dejé de perseguir bienes materiales y símbolos de estatus. En cambio, me centré en las relaciones con mis seres queridos
en el desarrollo de mis capacidades, en ayudar a los demás. El dinero y las cosas van y vienen, pero las conexiones humanas y el crecimiento interno permanecen para siempre. La séptima lección se refiere a la importancia de la preparación psicológica para situaciones extremas. La mayoría de la gente nunca piensa en cómo se comportaría en una situación crítica. Esperan que nada malo les suceda. Pero la vida es impredecible, y las catástrofes ocurren cada día. Después del desierto, empecé a estudiar psicología de situaciones extremas. Aprendí sobre los mecanismos del estrés, sobre cómo mantener la claridad mental en momentos críticos, sobre las técnicas de autocontrol y toma de decisiones bajo presión. Estos conocimientos me ayudan no solo en mi actividad profesional, sino también en la vida cotidiana. La octava lección está relacionada con la comprensión de la fuerza del espíritu humano. En el desierto descubrimos en nosotros capacidades cuya existencia desconocíamos. Mujeres aparentemente frágiles soportaban cargas inhumanas. Ancianos encontraban fuerzas para seguir caminando cuando los jóvenes caían rendidos por el cansancio. Niños demostraban una resistencia asombrosa. Esta experiencia me enseñó a no subestimar nunca el potencial humano. Cada uno de mis clientes posee recursos internos que pueden ayudarle a afrontar las pruebas más duras. Mi tarea como psicólogo es ayudarles a encontrar y activar esos recursos. La novena lección se refiere a la importancia de aceptar la ayuda de los demás. En nuestra sociedad, se suele considerar la dependencia de otras personas como un signo de debilidad. Aspiramos a la independencia, la autonomía, la libertad. Pero en el desierto, comprendí que la supervivencia a menudo depende de la capacidad de aceptar ayuda. Cuando caminaba hacia la carretera, me salvó un camionero desconocido llamado Jim. Podría haber pasado de largo, pero se detuvo y ayudó. Si por orgullo hubiera rechazado su ayuda o no hubiera sido capaz de pedirla, nuestro grupo habría perecido. Ahora enseño a mis clientes a no avergonzarse de pedir ayuda cuando es necesaria. La capacidad de buscar apoyo no es una debilidad, sino una sabiduría. Nadie puede afrontar todos los desafíos de la vida solo. La décima lección está relacionada con la comprensión del valor de cada día. En el desierto, cada día vivido era una victoria, cada amanecer, un regalo. No sabíamos si llegaríamos a la noche, si veríamos el mañana. Esta incertidumbre nos obligaba a valorar cada momento. Al volver a la vida normal, procuro recordar esta lección. Cada mañana, al despertarme en una cama caliente, teniendo acceso a agua potable y comida, siento gratitud. Lo que parecía obvio antes del desierto, ahora se percibe como un don precioso. Pero la lección más importante que saqué del desierto se refiere al sentido de la vida. Ante la perspectiva de la muerte, todos nuestros objetivos y ambiciones habituales parecían insignificantes. Solo quedó una pregunta: ¿por qué vale la pena vivir? Para mí, la respuesta fue sencilla: por los demás, por la oportunidad de ayudar, apoyar, aliviar el sufrimiento de alguien. Esto es lo que da sentido a mi vida ahora. Trabajar como psicólogo, ayudar a las personas a superar traumas, apoyar a otros supervivientes de nuestro grupo. Todo esto hace que mi vida sea significativa. El desierto nos arrebató a 2 personas, causó profundas heridas psicológicas a todos los demás. Pero también nos dio lecciones inestimables sobre lo que significa ser humano, sobre la fuerza del espíritu, la importancia de la solidaridad, el valor de la vida, la fragilidad de la civilización y la impredecibilidad del destino. Estas lecciones no se pueden aprender en los libros ni en las conferencias. Solo se pueden obtener a través de la experiencia propia, experimentando todos los horrores y la belleza de una situación extrema. Y aunque el precio de estas lecciones fue demasiado alto, no puedo decir que me arrepienta de lo sucedido. El desierto me cambió, me hizo una persona más sabia, fuerte y compasiva, y, 5 años después de nuestro rescate, recibí una carta que cambió mi vida.
El remitente era el Departamento de Emergencias de Australia. Me ofrecían participar en el desarrollo de un nuevo programa de preparación de grupos de turistas para situaciones extremas en el desierto. Su experiencia de supervivencia y su posterior trabajo en el campo de la psicología de crisis lo convierten en el candidato ideal para este proyecto. Escribía la directora del programa, la doctora Susan McGregor. Queremos que tragedias como la suya no vuelvan a repetirse. Mi primera reacción fue querer negarme. Regresar a Australia, a los lugares donde casi perecemos, me parecía insoportable. Pero luego pensé en Rosa Semyonovna y Galina Mikhailovna, y en que sus muertes debían tener un significado. Si mi experiencia podía salvar vidas, no tenía derecho a negarme. Contacté con otros supervivientes de nuestro grupo y les conté la propuesta. Las reacciones fueron variadas. Dennis dijo que estaba dispuesto a ayudar si eso servía para prevenir tragedias similares. Larisa aceptó compartir la experiencia de una madre cuyo hijo había sobrevivido a una situación extrema. Artyom, que para entonces se había vuelto a casar e intentaba olvidar la pesadilla australiana, se negó a participar. «Quiero dejarlo en el pasado», dijo. Entendí su postura. Cada uno lidia con el trauma a su manera. Zana, que aún estaba en psicoterapia, inesperadamente expresó su deseo de unirse al proyecto. «Tal vez esto me ayude a perdonarme por fin», explicó. 3 meses después, volvía a estar sentado en un avión con destino a Australia. Esta vez, Denise, Larisa y Jana viajaban conmigo. Los sentimientos eran contradictorios. El miedo se mezclaba con la anticipación, el dolor de los recuerdos con la esperanza de una curación. En Adelaida nos recibió la doctora McGregor, una mujer enérgica de unos 50 años, especialista en psicología de la supervivencia. Nos mostró el centro de investigación donde íbamos a trabajar y nos presentó al equipo de científicos y rescatistas. Su historia ha marcado un punto de inflexión en nuestra comprensión de la psicología de la supervivencia en grupo, explicó. El análisis de sus acciones y decisiones nos ayudará a desarrollar protocolos de preparación para turistas más eficaces. La primera semana la dedicamos a analizar en detalle los acontecimientos de aquellos 5 días en el desierto. Relatamos cada decisión tomada, cada conflicto, cada momento de desesperación o esperanza. Los psicólogos lo registraron todo, analizaron patrones de comportamiento e identificaron puntos críticos. El momento más duro fue cuando nos mostraron imágenes de satélite del lugar donde estuvimos atrapados. Al ver el contorno familiar de las colinas y la grieta donde nos escondíamos del sol, sentí un escalofrío en la espalda. Zana no pudo soportarlo y salió de la habitación, pero poco a poco el trabajo empezó a ser gratificante. Vimos cómo nuestra experiencia se convertía en recomendaciones concretas que podían salvar vidas. Se elaboraron nuevos protocolos de seguridad para las empresas de turismo, listas de verificación del equipo necesario y programas de preparación psicológica. Se prestó especial atención al papel del liderazgo en situaciones de crisis. Denise compartió sus conocimientos sobre cómo tomar decisiones bajo presión, cómo distribuir recursos limitados y cómo mantener la moral del grupo. Lo más difícil es el equilibrio entre la esperanza y el realismo, explicó a los investigadores. Hay que mantener la fe en el rescate, pero al mismo tiempo prepararse para el peor escenario posible. Larisa contó cómo apoyar a los niños en situaciones extremas, qué técnicas psicológicas utilizar para evitar el pánico entre los participantes más vulnerables del grupo. Jana, con voz entrecortada, compartió la experiencia de cómo la presión del grupo puede llevar a acciones irreflexivas, y la importancia de crear una atmósfera de confianza y ayuda mutua, en lugar de acusaciones mutuas. En la tercera semana nos llevaron al lugar de nuestro encierro en el desierto. No estaba seguro de estar preparado para ello, pero entendía que era necesario para el trabajo. Volamos en helicóptero, y desde el aire el desierto parecía un mar rojo infinito.
Cuando aterrizamos cerca de aquellas rocas familiares, el tiempo pareció detenerse. Estaba de pie en el mismo lugar donde, 5 años antes, había luchado por mi vida, y no podía creer que hubiera sobrevivido. La lona hacía tiempo que se había podrido, pero las piedras seguían siendo las mismas, la grieta entre ellas, igual. Denis se quedó callado junto a la improvisada tumba que habíamos preparado entonces para Rosa Semyonovna, pensando que moriría en el desierto. Larisa lloraba recordando cómo había sostenido en brazos al exhausto Yegor. Zana se arrodilló y permaneció sentada en silencio durante mucho tiempo. Pero este regreso al lugar de la tragedia resultó ser curativo. Vimos que el desierto no era un monstruo que quería matarnos, sino simplemente un entorno natural con sus propias leyes. Entendimos que no habíamos sobrevivido por casualidad, sino gracias a las decisiones correctas y a la ayuda mutua. Ese día nació la idea de crear un centro memorial en el lugar de nuestro encierro. No para atraer turistas, sino como recordatorio de la fragilidad de la vida humana y la importancia de la preparación para situaciones extremas. Las últimas 2 semanas en Australia las pasamos probando el programa de preparación desarrollado con grupos de turistas reales. Observamos simulacros de situaciones extremas, asesoramos a los guías y realizamos entrenamientos psicológicos. Fue especialmente importante el trabajo con las empresas de turismo rusas que organizaban viajes a Australia. Compartimos con ellos nuestra experiencia, explicamos a qué debían prestar atención a la hora de elegir un guía y una ruta. El resultado de nuestro trabajo fue un documento titulado Protocolo de Seguridad en el Desierto Australiano, Lecciones de la Tragedia del Grupo de Rusia. Fue traducido a 12 idiomas y enviado a todas las empresas de turismo que trabajan con rutas extremas. El protocolo establecía requisitos muy claros para el equipamiento. Balizas satelitales de emergencia obligatorias, una reserva de agua para 5 días extra con respecto a la duración prevista del viaje, medios para potabilizar el agua y un botiquín médico de composición ampliada. Se prestaba especial atención a la preparación psicológica de los turistas. Cada participante en el tour extremo debía realizar un curso intensivo sobre cómo comportarse en una situación de crisis, cómo mantener la calma y cómo trabajar en equipo bajo presión. Cuando nuestro trabajo en Australia llegó a su fin, sentí que la misión estaba cumplida. Las muertes de Rosa Semyonovna y Galina Mikhailovna habían cobrado sentido. Su tragedia ayudaría a prevenir casos similares en el futuro. Pero aquello era solo una parte de una misión mayor. De vuelta en Moscú, fundé una organización sin ánimo de lucro llamada Supervivencia y Ayuda Mutua, dedicada a preparar a la gente para situaciones extremas y a la rehabilitación psicológica de quienes las han vivido. A nosotros acuden personas con historias muy diversas, víctimas de accidentes aéreos, terremotos, atentados terroristas y catástrofes tecnológicas. A todos ellos les une la experiencia común de haberse enfrentado a la muerte y la necesidad de aprender a vivir de nuevo. Nuestro programa incluye clases prácticas de supervivencia, talleres de psicología y terapia grupal. Pero lo más importante es la comunidad de personas que se entienden sin palabras porque han pasado por experiencias similares. Denis se convirtió en consultor médico de la organización. Larisa dirige grupos para familias con niños que han sufrido traumas. Zana trabaja con personas que experimentan sentimientos de culpa después de haber vivido situaciones extremas. En 3 años de funcionamiento, más de 1000 personas han pasado por nuestra organización. Algunos han acudido a consultas puntuales, otros han participado en programas de rehabilitación más largos. Pero todos se han llevado algo importante: la comprensión de que no están solos en su dolor, de que se puede sobrevivir y seguir viviendo una vida plena. Nuestra nueva misión nos ha dado a todos un sentido a la existencia. Entendimos que nuestros sufrimientos en el desierto australiano no fueron en vano si sirven para ayudar a otras personas a sobrellevar pruebas similares. Y lo más importante, hemos aprendido a transformar el dolor en fuerza, el trauma en sabiduría y las pérdidas en servicio a los demás.
Quizá esta sea la principal lección que nos enseñó el desierto. El sufrimiento solo tiene sentido cuando ayuda a disminuir el sufrimiento de los demás. Han pasado 10 años desde aquel día en que nuestro grupo se perdió en el desierto australiano. Durante este tiempo, muchas cosas han cambiado en el mundo y en nuestras vidas. La tecnología ha avanzado tanto que los turistas modernos tienen muchas más posibilidades de viajar con seguridad. Pero la naturaleza humana sigue siendo la misma, y la gente sigue necesitando entender cómo hacer frente a las situaciones extremas. Mi organización Supervivencia y Ayuda Mutua ha crecido hasta convertirse en una red internacional de centros de rehabilitación psicológica. Tenemos filiales en 12 países, y nuestros métodos son utilizados por los servicios de rescate de todo el mundo. Lo que comenzó como un intento de superar mi propio trauma, se ha transformado en un movimiento global de ayuda a personas que han vivido situaciones extremas. Este año celebramos el 10º aniversario de la creación del Protocolo de Seguridad en el Desierto Australiano. Durante este tiempo, ningún grupo turístico que haya seguido las recomendaciones del protocolo ha perecido en el interior de Australia. Este es nuestro principal logro, nuestro orgullo. Pero las cifras de las estadísticas no transmiten lo principal: cómo han cambiado las personas que han pasado por nuestros programas. En mi despacho cuelgan cientos de cartas de agradecimiento de personas que han logrado volver a una vida plena después de haber sufrido traumas gravísimos. Aquí hay una carta de Mijail, un piloto que sobrevivió a un accidente aéreo. Gracias por mostrarme que el sentimiento de culpa del superviviente no es una condena, sino un desafío. Ahora trabajo como instructor de seguridad aérea y sé que mi tragedia ayuda a prevenir nuevas catástrofes. Y esta es de Anna, una madre que perdió a su hijo en un terremoto. Vuestro grupo de apoyo se ha convertido en mi segunda familia. He aprendido a vivir no con el dolor, sino a pesar del dolor. Y ahora ayudo a otras madres que han sufrido una pérdida similar. Cada carta de este tipo es una pequeña victoria sobre el caos y la desesperación que vivimos en el desierto. Cada persona que ha logrado superar un trauma y volver a la vida da sentido a nuestros sufrimientos. En cuanto a los participantes de nuestro grupo original, sus destinos han sido diferentes. Dennis se recuperó por completo y volvió a ejercer la medicina. Es más, se ha convertido en uno de los principales especialistas en medicina de catástrofes de Rusia. Su experiencia en el tratamiento de personas en condiciones extremas es demandada en todo el mundo. Larisa ha escrito un libro sobre cómo ayudar a los niños a superar los traumas. Su libro se ha convertido en un éxito de ventas y ha sido traducido a 18 idiomas. Yegor, su hijo, ha entrado en la Facultad de Medicina y planea convertirse en psicólogo infantil. Artyom y su nueva esposa, Svetlana, participan regularmente en nuestros programas como voluntarios. Artyom dice que ayudar a los demás le ayuda a superar definitivamente sus propios demonios. Están criando a 2 hijos y tienen previsto adoptar a otro, cuyos padres fallecieron en una catástrofe. Zana se ha convertido en una de las psicólogas más eficaces de nuestro equipo. Su capacidad para comprender la culpa y la vergüenza que experimentan muchos supervivientes es verdaderamente única. Ha desarrollado un programa especial para personas que se culpan de tragedias, aunque objetivamente no sean responsables de ellas. Vadim y Nelly se divorciaron al año de regresar, pero lograron mantener una relación de amistad. Ambos encontraron un nuevo amor y formaron nuevas familias. Dicen que el desierto les enseñó que la vida es demasiado corta para malgastarla en relaciones infelices. Kirill sigue luchando contra la agorafobia, pero ha mejorado mucho su estado. Trabaja a distancia como programador y dirige grupos de apoyo online para personas con fobias. Su historia demuestra que la curación no siempre es una recuperación total, a veces es aprender a vivir con limitaciones. En cuanto a Gareth, nuestro guía, su historia resultó ser la más inesperada. Después de nuestra tragedia, dejó su trabajo de guía y cayó en una profunda depresión. Pero 2 años después, se convirtió en activista del movimiento por la seguridad en el turismo.
Ahora viaja por todo el mundo, enseñando a los guías las normas de seguridad y hablando de las consecuencias de la negligencia. El año pasado voló a Moscú y se reunió con nuestro grupo. Fue un encuentro muy emotivo. Gareth lloró, disculpándose por lo que ocurrió hace 10 años. Le abrazamos y le dijimos que hacía tiempo que le habíamos perdonado. Es más, su trabajo para mejorar la seguridad turística ha salvado más vidas que cualquier acusación que pudiéramos haberle hecho. El gobierno australiano ha creado un premio especial con el nombre de Rosa Semyonovna y Galina Mikhailovna para personas que hayan contribuido a la seguridad del turismo en condiciones extremas. Este premio se entrega anualmente en una ceremonia que se celebra en el mismo lugar donde luchamos por sobrevivir. Allí ahora hay un pequeño memorial, 2 piedras con los nombres de los fallecidos y la inscripción, en memoria de aquellos que no regresaron, y como advertencia para aquellos que aún se pondrán en camino. Cada año acuden allí turistas, guías y socorristas para honrar la memoria de los fallecidos y recordar la importancia de la preparación para situaciones extremas. Este año volví a volar allí para intervenir en la 10ª ceremonia de entrega de premios. De pie frente al memorial, pensaba en cómo había cambiado mi vida en estos 10 años. De un ingeniero moscovita corriente, me he convertido en un especialista en psicología de la supervivencia reconocido internacionalmente. Pero el principal cambio no se produjo en mi carrera, sino en mi comprensión del sentido de la vida. El desierto me enseñó que el verdadero valor de la existencia humana no reside en lo que acumulamos para nosotros mismos, sino en lo que damos a los demás. Cada persona salvada, cada tragedia evitada, hacen que mi vida tenga sentido. He formado una familia, mi esposa Elena, que trabaja como médica en el servicio de emergencias, y 2 hijos. Elena entiende mi trabajo porque ella misma se enfrenta cada día al sufrimiento humano y ayuda a superarlo. Mis hijos, Danil, de 7 años, y Ariana, de 5, crecen con la conciencia de que la vida es frágil e impredecible, pero eso no la hace menos hermosa. A menudo vamos de excursión y les enseño habilidades básicas de supervivencia, pero lo más importante es que les enseño a apreciar cada día, cada momento que pasan con sus seres queridos. A veces Danil me pregunta por el desierto, por lo que pasó allí. Le cuento una versión adaptada para niños de nuestra historia, haciendo hincapié no en los horrores, sino en las lecciones de valentía, ayuda mutua y esperanza. «Papá, ¿tuviste miedo en el desierto?», me pregunta. «Mucho miedo, hijo», le respondo. Pero el miedo no es malo. El miedo nos ayuda a ser cautelosos y a tomar las decisiones correctas. Lo malo es cuando el miedo nos paraliza e impide que actuemos. ¿Y cómo dejaste de tener miedo? No dejé de tener miedo, pero aprendí a actuar a pesar del miedo, y comprendí que lo más importante es ayudar a los demás, incluso cuando tú mismo tienes miedo y lo estás pasando mal. Estas preguntas infantiles me ayudan a comprender mejor mi propia experiencia y a encontrar las palabras para describirla. Es posible que, cuando mis hijos crezcan, también dediquen su vida a ayudar a los demás. No necesariamente en el campo de la psicología de catástrofes, se puede ayudar de muchas maneras. En los planes de nuestra organización está la creación de una red global de respuesta psicológica rápida ante catástrofes. Cuando se produce una tragedia en algún lugar del mundo, un terremoto, un atentado, un accidente aéreo, nuestro equipo debe llegar al lugar en un plazo de 24 horas para prestar los primeros auxilios psicológicos a los afectados. También estamos trabajando en la creación de realidades virtuales para preparar a las personas para situaciones extremas. Las tecnologías permiten crear simulaciones muy realistas de situaciones de crisis en las que las personas pueden practicar las reacciones correctas sin riesgo real. Pero ninguna tecnología puede sustituir lo principal: la participación humana, la empatía, la voluntad de tender una mano a quien la necesita. Esta es una lección que aprendí en el desierto australiano y que transmito a todo aquel que acude a nosotros en busca de ayuda. El legado del desierto
no es solo nuestra tragedia y nuestras pérdidas. Es también nuestra fortaleza, nuestra sabiduría, nuestra capacidad de transformar el sufrimiento en servicio a los demás. Rosa Semyonovna y Galina Mikhailovna no murieron en vano si su muerte nos ayudó a comprender qué es lo verdaderamente importante en la vida y nos enseñó a valorar cada día, a cada persona, cada oportunidad de ayudar. Cada vez que uno de nuestros protegidos supera su trauma y regresa a una vida plena, siento que nuestra misión continúa. El desierto nos arrebató mucho, pero también nos brindó la comprensión de que el ser humano es capaz de superar cualquier adversidad si tiene un propósito, esperanza y el apoyo de los demás. Este es el legado que transmitiremos a las siguientes generaciones, no como una historia de horror, sino como un testimonio de la inquebrantable resistencia del espíritu humano y del inmenso valor de la solidaridad humana.